Preguntas y respuestas. Un espacio en el cual el reverendo Lisandro Bojorquez contestará sus inquietudes personales. Yo creo que uno es inútil en todo, solo en lo espiritual no. ¿Es correcto? La respuesta es no. Dios nos ha hecho capaz en todas las cosas. Por eso Dios nos dio inteligencia, nos dio voluntad, nos dio emociones, nos ha dado realmente de su imagen, lo cual significa que tenemos realmente ciertas capacidades que son fundamentales para la preservación de la vida. Encontramos lo que son los 5 instintos naturales. Entre ellos tenemos el instinto de conservación, el instinto de hambre y de sed, el instinto también de adquisición y así otros instintos que son importantes para emprender, desarrollar proyectos. Entonces vemos desde Génesis que Dios le dio una orden a Adán y le dijo que labrase la tierra. Entonces vemos ahí que él tenía la capacidad de poder producir. Dios nos ha concedido la materia prima para que nosotros podamos producirla. Nos ha dado inteligencia para que podamos emprender todas las cosas, para que tengamos lo necesario para nuestra vida. Por eso que el trabajo es una bendición. Y ese trabajo vemos que se empezó a desarrollar antes que el hombre cayera en pecado. Adán estaba cuidando, labrando el jardín, la tierra que Dios le dio. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una tierra. Nos ha dado un jardín, nos ha concedido una oportunidad. Puede ser una carrera universitaria, un oficio, nos ha dado ciertas capacidades para poder emprender. Entonces, Dios desea que nosotros desarrollemos todos nuestros talentos naturales y talentos espirituales. Entonces, cuando usted me hace esta pregunta, que solamente en la parte espiritual somos nosotros capaces, y en las otras áreas no. La verdad es que Dios nos ha dado capacidad en todas las cosas. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses en el capítulo 4, versículo 13, aquí hace él una declaración dentro de un contexto donde él había momentos cuando tenía que comer y otras veces no tenía que comer. Un contexto de sufrimiento y un contexto de paz. Un contexto de amistad y un contexto donde él se sentía solo. Y él dice estas palabras en conclusión: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dice todo lo puedo en Cristo, o sea, está hablando de capacidad, tanto en la parte espiritual como en la parte financiera, en la parte, por ejemplo, social, en todas las áreas. Él podía sobreponerse en cualquiera que sea su situación. Por ejemplo, había un momento en la vida del apóstol Pablo cuando la iglesia se había descuidado de ayudarle en su sostenimiento mensual. Entonces, ¿qué tuvo que hacer él? Para no estorbar el progreso de la obra de Dios, empezó a hacer tiendas. Entonces vemos ahí que él era capaz, era una persona que hacía tiendas. Entonces, aparte que era doctor en la ley, en judaísmo que él vivió, un hijo de Dios y era ciertas habilidades que él había adquirido en su juventud. Por eso nosotros necesitamos comprender. Cuando dice la Biblia que el Señor crecía en sabiduría, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Recordemos que José
2514-4747.